Buenas noches. Yo soy el doctor Guillermo Cruz, médico, especialista en medicina integrada y que resido actualmente en México. Hoy les voy a hablar acerca de lo que nosotros estamos haciendo con relación a la enfermedad COVID-19. Hemos estado durante los últimos 4 meses atendiendo pacientes en la primera línea de combate, en la atención primaria de salud. Como médicos de atención primaria, hemos estado viendo pacientes que han tenido síntomas o signos de la COVID-19. Y por eso, ahora le vamos a relatar algunas de las cosas que nosotros hemos estado haciendo con relación a esta enfermedad y que creo que son acciones y que son tratamientos y que son historias que sería bueno que se repitiera, que se propagara y que se dijera a modo educativo, a modo de información y a modo de que las personas conozcan que la COVID-19 es una enfermedad que se puede prevenir y que se puede curar. En múltiples ocasiones hemos estado en muchos lugares donde nos han dicho que los médicos de la atención primaria son médicos que mandan demasiadas cosas, son médicos que mandan demasiadas medicinas, son médicos que mandan demasiados remedios. Y en la realidad es que nosotros cuando vemos a un paciente integralmente, y integralmente nosotros vamos siempre a decirle al paciente lo que en su conjunto puede ser un tratamiento para una enfermedad. Y ahora con la COVID-19, pero anteriormente cuando a un paciente nosotros lo veíamos por un control de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de otra enfermedad crónica no transmisible, pues nosotros veíamos al paciente y le indicábamos varias cosas desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista curativo. En la COVID-19 no deja de ser igual. La COVID-19 es una enfermedad que vino para quedarse, igual que la influenza, igual que el dengue, igual que otras enfermedades infectocontagiosas que tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad, aprender a vivir con la presencia de esta enfermedad en la población. Hasta que aparezca una vacuna eficaz y efectiva, hasta que aparezca una vacuna que sea capaz de proteger la mayor cantidad de población, nosotros no podemos esperar por la inmunidad de rebaño. Nosotros tenemos que hacer acciones porque ha habido muchos casos en México y cada día hay más de 500 casos en México y cada día hay muchas muertes en México y tenemos que pararlo de alguna manera. Yo resido en el municipio de Iztapalapa. Yo trabajo en el municipio de Iztapalapa. Y este es el municipio que hasta el día de hoy ha tenido mayor número de casos en todo el país a lo largo de toda esta epidemia. Por lo tanto, he tenido que ver a algunos pacientes con esta enfermedad y he tenido que atender a algunos pacientes con esta enfermedad, incluso visitándolos en su hogar. Incluso familias enteras contagiadas con esta enfermedad. No es un cuento, no es una gracia, no es nada para vanagloriarse, porque infelizmente es una enfermedad que produce la muerte. Infelizmente es una enfermedad que cuando ataca a un paciente que está inmunodeprimido, pues es una enfermedad que puede producirle la muerte. Y por lo tanto, como no es una enfermedad que nos da gracia atender al paciente, pues por lo tanto, lo tenemos que atender todo muy seriamente. Ahora, lo que sí les aseguro es que tiene prevención y que sí les aseguro es que tiene curación. El paciente se cura y el paciente no tiene que asistir a un hospital solo en rarísimas ocasiones para una ventilación o una oxigenación que requiera. Pero
en la mayor parte de los casos, nosotros podemos atender al paciente en la atención primaria y nosotros podemos darle al paciente en un esquema de tratamiento adecuado y a la familia un esquema de prevención adecuado que puede curar la enfermedad, que puede hacerle la vida al paciente mucho más llevadera con la enfermedad, que puede traerle al paciente que no tenga consecuencias mayores de la enfermedad y que puede hacer con que la familia no se contagie de la enfermedad. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, tenemos que empezar hablando acerca de lo que se conoce de la COVID-19 y después de lo que no se conoce de la COVID-19. De la COVID-19 se conoce que es producida por un virus de la familia de los coronavirus. De la COVID-19 se conoce que tiene un periodo de incubación que va desde los 5 días hasta los 14 días. De la COVID-19 se conoce que hay muchos pacientes que son asintomáticos, aproximadamente el 80% de los pacientes son asintomáticos y por lo tanto no cursan con ninguna sintomatología, no cursan con ningún signo de la enfermedad, pero que transmiten la enfermedad aunque no tengan síntomas. De la COVID-19 se conoce que a partir del 6º día es que se pueden presentar en un 40% más de los pacientes un proceso que se llama de empeoramiento de los síntomas o una fase más agresiva de la enfermedad. Y también de la COVID-19 se conoce que a partir del 10º día es que el paciente tiene dos grandes opciones. Una, o se empeora, u otra, o se pone perfectamente bien. Esas son fases que nosotros como médicos y que ustedes como pacientes no pueden olvidar, porque son fases de evolución de la enfermedad que nos ayudan al seguimiento de un paciente cuando tiene esta enfermedad. Pero cuando nosotros vemos a un paciente, infelizmente, vemos ya a un paciente en el cual ya ha sido medicado y vemos a un paciente en el cual tiene alguna comorbilidad y vemos a un paciente que también puede que no tenga los síntomas clásicos de la COVID-19. Por lo tanto, el diagnóstico se nos hace muy rebelde y muy difícil porque a veces el paciente viene con una sola sintomatología. Y cuando digo con una sola sintomatología, recuerdo muchos pacientes que han venido solamente con pérdida del gusto y del olfato, o solamente con pérdida del olfato, o solamente con diarrea, o solamente con una ligera febrícula, y nosotros descubrimos que hace 2 días ya tuvo malestar de cuerpo, hace 2 días que ya tuvo dolor de garganta, hace 2 días que ya tuvo tos seca y hace 2 días que se está medicando, automedicando, que no deben automedicarse, ningún paciente debe automedicarse. Aunque nosotros vayamos a hablar aquí de medicamentos, de suplementos, de vitaminas, de minerales, de cualquier cosa que nosotros hablemos aquí, el paciente no debe automedicarse, debe asistir a su médico. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, ante cualquier signo, ante cualquier síntoma, ante cualquier duda que nosotros podamos tener de nuestro estado de salud, acuda al médico. Ya pasamos el tiempo del confinamiento, ya pasamos el tiempo de quédate en casa, ya pasamos el tiempo de que no pueda salir. Bueno, ya puede salir, pero con mucho cuidado. Ya puede salir y siempre se ha podido salir cuando una persona se siente mal, a acudir a los servicios de salud para que se puedan ver con un médico. Entonces, a nosotros se nos hace bien difícil a veces el diagnóstico en la atención primaria, porque es un diagnóstico hecho con evidencia que nos dicen el paciente y es un diagnóstico hecho con preguntas y con anamnesis, que es las preguntas que nosotros le podemos hacer al paciente, de cuánta sintomatología ha tenido el paciente y lo que ha rodeado al paciente.
Para nosotros, epidemiológicamente, no se nos ha sido difícil vincular al paciente con la enfermedad porque nosotros trabajamos en el municipio de Iztapalapa. Ahora, pero, ¿qué nos ha pasado? Que el paciente ya viene automedicado y entonces es mucho más difícil ver a un paciente con los signos y con los síntomas clásicos de una COVID-19. Y eso nos ha hecho bien difícil la tarea del diagnóstico y bien difícil la tarea de enfrentarnos a decirle a un paciente: tú tienes coronavirus, tú tienes COVID-19, tú tienes una enfermedad que puede ser transmitida por ti hacia las personas que están en tu casa y por lo tanto debes aislarte del resto de la familia que puedas tener y debes aislarte para ser tratado. Esto quizás a nosotros como médicos nunca se nos haya ido, se nos haya dado como enfermedad, una enfermedad en la cual los pacientes tienen que estar todos en la casa. Eso fue el principio y fue muy, digamos, doloroso para toda la familia, pero muy necesario, porque al principio de esta enfermedad se conocía muy poco de ella y el confinamiento en el hogar era muy, pero muy necesario. Se ha hablado mucho del confinamiento, ya llevamos 4 meses de la primera vez que nos confinamos, pero cuando uno mira hacia atrás, ve que si no hubiéramos hecho lo que las autoridades de salud decían, lo que las autoridades mundiales también de salud decían, pues nosotros hubiéramos caído en una desgracia de tener muchísimo más muertos y en una desgracia de tener muchísimo más casos. Por eso es que aún hoy, aún estando a 8 de julio del 2020, pues nos resulta bien triste mirar hacia atrás y ver muchos, pero muchos pacientes de nosotros que no miraron el confinamiento como debía ser, que no fueron responsables ni con ellos, ni con su familia, ni con la sociedad. Porque yo sé que la informalidad en el trabajo y la pobreza que a veces uno puede tener económicamente, pues nos hace luchar en el día a día para tener el sustento para la casa. Pero había un momento de confinamiento que teníamos que cumplir y que era muy, pero muy necesario. Ya pasó. Ahora lo que resta es quedarte en casa si tienes alguna sintomatología, pero quedarte en casa después de haber visto a un médico y de haber sido medicado. Yo no estoy de acuerdo, y yo no soy de los médicos que está de acuerdo en que el paciente con posibles síntomas de COVID, con posible COVID, solamente se le dé paracetamol. No soy de esos médicos, nunca lo he sido con ninguna enfermedad. Llevo más de 30 años de médico y no lo voy a hacer ahora. Pero yo sí les digo, hay una frase que decían las autoridades de salud, que era: cuando usted tenga alguna comorbilidad, cuando usted tenga alguno de los riesgos que puedan tener con relación a esta enfermedad, pues acuda al médico y entonces diagnostíquese y trátese. Primero diagnostíquese y después trátese. O sea, hágase la prueba, hágase el examen de PCR. Para nosotros eso ha sido muy difícil, muy, pero muy difícil. En primer lugar, porque los pacientes que vienen a nosotros vienen ya cuando tienen 4 o 5 días con sintomatología, por miedo, por angustia, por desesperación, por pánico, por lo que sea. Pero ya vienen cuando tienen 4 o 5 días, y ya vienen cuando han visto 1 o 2 médicos, ya vienen cuando han sido automedicados en 2 o 3 ocasiones. Por lo tanto, vienen con síntomas que pueden hacernos pensar que pueden ser de la COVID-19, pero pueden hacernos pensar también que es una gripe. Lo que pasa es que uno se sitúa
geográfica y epidemiológicamente hablando, en el lugar, con el paciente, viendo al paciente desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Y por eso es que se nos hace tan interesante y tan difícil a veces el diagnóstico. Bueno, cuando vemos a un paciente, pues entonces tenemos que pensar epidemiológicamente que el 70% de la población de México tiene o sobrepeso o tiene obesidad. Tenemos que pensar que más del 10-12% de la población, casi llegando a un 15% en algunos lugares, tiene diabetes mellitus. Tenemos que pensar también que mucho más del 25% de la población tiene hipertensión arterial. Y esas que son las tres, digamos, principales causas, además de tener más de 60 años, como causa de comorbilidad que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Pues vemos a muchos pacientes que tienen esa y otras enfermedades. Ahora, cuando ya vemos ese panorama, pues a todo el mundo que esté en la casa va a tener siempre o un obeso, o un diabético, o un sobrepeso, o un paciente que tiene más de 60 años. Por lo tanto, tenemos que preguntar acerca de los antecedentes que haya tenido el paciente con relación a esto, y tenemos que preguntar si tiene alguna enfermedad que desde el punto de vista inmunológico pueda, digamos, comprometerlo como riesgo de fallecimiento o de empeoramiento de la enfermedad. Esto nos ha hecho con que tengamos que apelar a la experiencia que podamos tener y a la experiencia de ver caso tras caso de pacientes con COVID y de disminución de las entidades respiratorias que cursan, como la COVID-19, como la influenza, como el catarro común, y hacernos pensar más en la COVID-19. Porque si nosotros no pensamos esta enfermedad, diagnosticamos mucha faringitis, que no son faringitis, tratamos mucha faringitis inadecuadamente con medicamentos que son antibióticos y que son enfermedades virales, y tratamos mucha y diagnosticamos mucha amigdalitis, y por lo tanto, pues erróneamente estamos propagando el virus dentro de la población. He visto muchos ejemplos que me han hecho pensar que hay mucha gente irresponsable, porque la propagación del virus es una propagación muy rápida y será incluso antes de que empiece cualquier síntoma. ¿Y cómo se da antes de que empiece cualquier síntoma? Antes del día primero de los síntomas, pues entonces nosotros tenemos que indagar acerca de lo que ha hecho los pacientes durante los 3, 4 y 5 días antes de que empezaran sus síntomas. Con quién se ha reunido, a quién ha visitado, con quién ha estado. Y entonces a ese paciente hay que decirle también que tiene que buscar a esas personas y preguntarles cómo se siente. Porque esas personas, si estuvieron en contacto con él, pues también pueden tener la probabilidad de tener la COVID-19 si tienen alguna sintomatología respiratoria o no. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros nos encontramos pacientes que tienen simplemente diarrea, que tienen dolor de estómago, que tienen dolor de cabeza solo y un ligero dolor de cabeza y no hace más nada. Ahora, ya que hayamos hecho el diagnóstico, viene entonces el tratamiento para el paciente. El tratamiento para el paciente, que nosotros lo dividimos en 6 etapas. ¿Por qué en 6 etapas? Porque hay 6 cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del tratamiento para los pacientes y el protocolo que nosotros hemos llevado. No es el protocolo oficial, es puramente informativo esto que le estoy diciendo, puramente orientador, puramente, digamos que a modo de información, pero nosotros hacemos 6 cosas con el paciente. Y se la queríamos decir porque
en 2 ocasiones a los médicos de Ciudad de México. Se les ha dado 2 capacitaciones y en las 2 capacitaciones, para mi malestar, no han estado los médicos de la especialidad de medicina familiar, los médicos de la especialidad de medicina integrada, dando la capacitación. Han sido médicos que han venido de hospitales. Yo no estoy cuestionando la capacidad de estos médicos, pero sí les quería decir que me hubiera gustado que quien hubiera dado esa capacitación para los médicos de atención primaria hubiera sido los especialistas de medicina integrada, los especialistas de medicina familiar, que los hay y muy buenos en esta ciudad y en este país, pero los dieron infelizmente médicos que están en institutos de investigación y médicos que están en hospitales que no pueden tener la misma capacidad para discernir tratamientos preventivos en la población en general que un médico especialista en medicina familiar o que un médico especialista en medicina integrada. Pero bueno, yo me he tenido que estudiar muchísimo. Quien me conoce sabe que toda mi vida la he dedicado a estudiar muchísimo. Y soy especialista en medicina integrada. Llevo 30 años siendo médico. He estado en varios países. Y la solución creo que no puede ser que a un paciente que venga con la COVID-19 a nuestro consultorio, nosotros le tengamos que decir: yo no tengo nada para usted, usted solamente tiene que tomar paracetamol y usted solamente va a tomar paracetamol, y si tiene alguna otra sintomatología que puede ser, y ahí yo le explico a él toda la sintomatología que pueda tener, pues entonces usted llama a los números que han sido habilitados para esta situación, y el número 911 pues se encargará de ayudarlo a tramitarse y a transitar a través de todo un sistema de salud para que usted sea atendido en otro sistema que no sea la atención primaria. No me cabe, no lo podría resistir. ¿Y cómo no lo podría resistir? Entonces busqué y busqué y busqué qué hacer. Primero busqué qué hacer, que será tema de otro video, como médico para cuidarme. Aquí hay mucho personal de la salud que ha sido infectado. Mucho personal de la salud, de lo cual me avergüenzo de no haber sido yo capaz de haber dado a conocer estas informaciones antes, porque sé que esto, aunque le sirva a uno solo, ya sería suficiente. Salvar a un médico o salvar a una enfermera o salvar a un personal de salud, para mí sería suficiente. Salvar a un paciente, un solo paciente, para mí sería suficiente. Yo he tenido mucho más de 40 pacientes con COVID-19. Ninguno se ha muerto y ninguno ha tenido que ir al hospital. Bueno, uno solo. Y está en el hospital todavía ventilándose, pero no ha tenido ninguna otra complicación. Está ventilándose bien, respondiendo adecuadamente a los protocolos que tienen hospitalares, y que ha sido adecuado el tratamiento que le han dado. Yo creo que lo tomamos a tiempo y pudimos mandarlo al hospital adecuadamente, porque todos han sido seguidos y todos han sido indicados a cada momento lo que debe ser indicado, sin perder la perspectiva de que si se empeora deben ir al hospital. Eso está dicho desde el primer momento que vemos al paciente. Si usted se empeora, si usted cae dentro de las complicaciones que nosotros pensamos que puedan dar al traste con su vida, pues usted debe ir al hospital y no puede atenderse en atención primaria. Pero la mayoría de los pacientes sí pueden ser atendidos en atención primaria, y creo que eso es importante que se conozca. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes pueden ser salvados en atención primaria.
sí lo tenemos que diagnosticar, sí tenemos que buscar la manera, como está haciendo la Ciudad de México ahora, de hacer muchas más pruebas para que sean diagnosticados los que verdaderamente tengan COVID y sean aislados y sean investigados epidemiológicamente y sean tratados y sean dados las cosas que tengamos que dar de prevención para ellos. Eso sí está bien hecho, pero también con la convicción de que si el paciente se empeora o si el paciente tiene alguna complicación, sí debe ir al hospital y sí debe ser atendido en el área hospitalaria. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, nosotros pensamos que como médicos tenemos que darle al paciente un adecuado trato, una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico, y después de realizar un examen físico, explicarle al paciente qué es lo que tiene, tranquilizar al paciente, explicarle al paciente lo que debe hacer como paciente, explicarle a algún familiar, si viene con algún familiar, lo que debe hacer como contacto de este paciente y cómo debe ser tratado en la casa este paciente. Le decíamos que hacemos 6 cosas con el paciente. En primer lugar, es el diagnóstico del paciente. Ese es lo primero que tenemos que hacer. En segundo lugar, después de hecho la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico y diagnosticado un paciente con una posible COVID-19 sin la detección del virus, le tenemos que indicar la prueba al paciente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Indicar la prueba al paciente, porque la prueba de PCR es el estándar de oro del diagnóstico de COVID-19. No hay una prueba diagnóstica de sangre que sea estándar de oro. No, hay una prueba de PCR que es la adecuada y que es la correcta y que es el estándar de oro para el diagnóstico de verdad de la COVID-19. Ahora, eso se nos dificulta por varias razones, porque en primer lugar, si lo hacemos desde el punto de vista estatal, ahorita, es que la Ciudad de México tiene una constante valoración de toda su comunidad y que nos está, digamos, sacando a flote los deseos que nosotros teníamos hacía de 2 o 3 meses, de que lo que tenían que hacer era eso, de que lo que había que hacer era eso, y que ahora están haciendo eso y nos está maravillando las cosas que están haciendo, porque la curva ahora sí se está aplanando en la Ciudad de México. Bueno, a pesar de que están habilitados muchos lugares en la Ciudad de México para la realización de la prueba, a veces el paciente llega y no tiene ni dinero para llegar al hospital. A veces el paciente llega y solamente tiene dinero para comprar las escasas medicinas que pueda comprar dentro de la comunidad. No tiene ni siquiera el dinero para realizarse un radio X de tórax, un hemograma, que es lo más simple que hay. No estamos hablando ni siquiera de tomografía, que ya eso sería mayor, pero ni siquiera para hacerse un rayo X, que sería lo ideal. Pero bueno, a veces ni tiene para hacerse eso. A veces estamos en una comunidad que tiene muchos pacientes que son de un per cápita familiar muy bajo económicamente y que no tienen la posibilidad de hacerlo, y que no tienen seguro y que no están acostumbrados a que el INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, le tome en cuenta, porque han estado muchos años sin seguro social y ellos creen que como están acostumbrados a no tener seguro social, pues ahora no tienen seguro social tampoco, y sí lo tienen porque el INSABI está funcionando de manera muy efectiva en muchos lugares, pero la población todavía tiene la mentalidad de que no tiene seguro social y pues no va. Y a veces en el seguro social ya han ido y han sido, digamos que, subtratados. Eso es una categoría que no existe, pero han sido diagnosticados y tratados con solo paracetamol, porque es lo que está indicado en los protocolos de el atendimiento de esta enfermedad, y
pues han regresado y ya no regresan al Seguro Social, o tienen muchas personas que tienen mucho miedo de ir al Seguro Social porque piensan que ahí hay mucho contagio y que lo van a contagiar más todavía pero esos son los menos. Ahora, ya tenemos un paciente que ya ha sido diagnosticado y que no le vamos a mandar a hacer muchas cosas, pero sí le vamos a indicar que debe hacerse su prueba de PCR para el diagnóstico de la enfermedad, que debe llamar al 911, que debe acudir a uno de los centros de salud más cercanos a su casa para realizarse la prueba y para ser valorado primero a través de un triage que le dé la posibilidad al médico que se encuentra en esos lugares de verificar o no si lo que nosotros estamos diciendo también como médico está bien diagnosticado o no, y a ellos de hacer una investigación epidemiológica a través de la realización de la prueba de PCR y de un interrogatorio quizás tan exhaustivo o más exhaustivo que el que nosotros hacemos en la atención primaria. Después de que nosotros le decimos eso al paciente, entonces empezamos la medicación del paciente. ¿Cómo empezamos la medicación del paciente? Con un medicamento antiinflamatorio. ¿Por qué antiinflamatorio? Miren, el medicamento antiinflamatorio está indicado en estos pacientes porque ya se conoce que el virus SARS-CoV-2 es un virus que produce una enfermedad primeramente que todo inflamatoria. Y como produce una enfermedad inflamatoria, nosotros, yo en mi particular, y muchos médicos de atención primaria de esta ciudad, estamos mandando antiinflamatorio. ¿Cuál antiinflamatorio? El que más se adapte al paciente. Hay muchos tipos de antiinflamatorios, pero en general hay dos tipos de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios que son esteroideos, que son la prednisona, la dexametasona, la betametasona, son esteroides, pero que son antiinflamatorios, y los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, y de los cuales tenemos muchos ejemplos: ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, dexketoprofeno, los celecoxib, los heterocoxib, los antiinflamatorios del tipo de la indometacina, de la metamisol, que son medicamentos que sirven para desinflamar. Estos medicamentos, por supuesto que tienen que ser indicados por un médico, no pueden ser automedicados por el paciente y tienen que ser indicados con una dosis correcta y una duración de días correctos para este tratamiento. Pero primero que todo, mandamos un antiinflamatorio. Segundo, mandamos los antipiréticos y los antianginosos. Entre los antipiréticos y los antianginosos, nosotros solamente utilizamos el paracetamol o el metamisol. ¿Por qué utilizamos el paracetamol y el metamisol? Porque son los que han dado mayor efectividad y mayor tolerancia en los pacientes durante muchísimos años para el tratamiento de la fiebre, de los dolores de cabeza y de los dolores de cuerpo. Por lo tanto, nosotros mandamos paracetamol y mandamos metamisol, que es la duralgina o la neumelubrina, y le indicamos al paciente medicamentos solo en caso de que tengan dolor de cabeza, dolor de cuerpo o dolor de garganta, y solo en caso de que tengan una fiebre muy elevada. ¿Por qué digo de la fiebre muy elevada? Porque la fiebre, a pesar de ser un mecanismo de defensa del organismo, un mecanismo que inmunológicamente ayuda al organismo a la liberación de sustancias que luchen para contener el avance del virus, pues a veces la fiebre es muy incómoda, a veces es muy molesta, y por lo tanto nosotros le indicamos al paciente que si tiene una fiebre muy alta, pues puede tomar con la dosis adecuada, con la dosis correcta y por el tiempo indicado estos medicamentos.
Ya vamos por 3 pilares en el atendimiento, en la investigación y en el tratamiento de un paciente con COVID-19. Cuarto lugar, ya le mandamos los antiinflamatorios generales, le tenemos que mandar los antiinflamatorios locales. Ojo con esto. Miren, los antiinflamatorios locales solamente se mandan si nosotros vemos que los pacientes tienen una inflamación local. ¿Cuándo tienen una inflamación local? Bueno, tienen una inflamación local cuando desde el punto de vista de la anamnesis y del examen físico, nosotros encontramos un paciente que tiene un daño en la orofaringe, o nosotros encontramos un paciente que tiene tos, pero con dolor, y que encontramos alguna signología o alguna sintomatología desde el punto de vista respiratorio, entonces sí mandamos antiinflamatorios locales. ¿Cuál es? Fácil. Es del tipo de la benzidamina en solución oral, del tipo de los perioxidin en solución oral, del tipo de los iodopovidona en solución oral, que son soluciones antisépticas y que son soluciones que desinflaman muy bien la cavidad oral. Cuando el paciente tiene esa sensación de dolor en la cavidad oral y nosotros vemos a través del examen físico que puede tener una inflamación a nivel local, pues entonces nosotros le mandamos el antiinflamatorio local. Si no, no hay necesidad de mandar. Esa es la cuarta cosa. La quinta cosa es los antigripales. Miren, ¿por qué nosotros mandamos antigripales? La COVID-19 es una gripe. Si nosotros mandamos antigripales, es porque nosotros tenemos que, sobre todo, si el paciente tiene sintomatología de gripe, porque si no la tiene, no lo vamos a mandar. Pero si tiene sintomatología de gripe, sí los vamos a mandar, porque los antigripales están hechos para pacientes que tengan secreción nasal, que tengan un abundante flujo nasal, que tengan tos, que tengan un enrojecimiento de los ojos, que tengan una gripe. Pero hay pacientes con la COVID que no tienen eso. Hay pacientes con la COVID que solo vienen por pérdida del gusto, del olfato, diarrea y dolor abdominal, y que nosotros no tenemos que mandarle un antigripal porque no tienen gripe. No tienen esa gripe respiratoria. Y por lo tanto, no le vamos a mandar un antigripal. ¿Cuál es el antigripal que no vamos a mandar nunca? ¿Cuál es el antiviral que no vamos a mandar nunca? Que no vamos a mandar ningún antiviral. El oseltamivir. El oseltamivir está hecho, estudiado y probado para el tratamiento de pacientes con H1N1. Pero no está probado ni siquiera para la COVID-19, ni siquiera en ninguna investigación. Por lo tanto, el oseltamivir no se manda. El Tamiflu no se manda para el COVID-19. Para la COVID-19 no se mandan antivirales, porque no hay ningún antiviral, a menos que sea el Remdesivir, que se haya probado efectivamente su tratamiento para esta enfermedad. Ahora, ¿qué le mandamos como última cuestión básica? Nosotros le mandamos la ivermectina de 6 miligramos. ¿Por qué le mandamos la ivermectina de 6 miligramos? Al paciente de acuerdo a su peso, a la dosificación que lleva, que después yo les puedo dejar el número para que se comuniquen por WhatsApp a nuestro centro y que puedan entonces intercambiar con nosotros, y si son médicos, por supuesto que les vamos a facilitar las dosis, que no las vamos a decir por aquí, pero sí vamos a decir el medicamento. La ivermectina es un medicamento antiparasitario que se está usando en muchos lugares del mundo en este minuto como medicamento para la COVID-19. Incluso en este minuto ya se están haciendo protocolos de investigación con ciudades enteras que han sido dadas dosis preventivas de ivermectina y para los cuales estamos esperando los resultados. Hay muchos especialistas en este país que están mandando la ivermectina y muchos médicos generales que están mandando la ivermectina. Yo soy de los médicos que recomiendo la ivermectina.
¿Por qué recomiendo la ivermectina? Porque a mí me ha dado muchos resultados con mis pacientes unida a la acitromicina o sin unirse a la acitromicina. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos escritos, en muchas investigaciones científicas y en muchos artículos científicos, se habla de que la unión de la acitromicina aumenta la acción antiviral de el antiparasitario de la ivermectina, que se puede usar, o la ivermectina o la nitazosanida. Pero nosotros no usamos nitazosanida, nosotros usamos ivermectina en la mayoría de los pacientes. Creo que en 1 o 2 pacientes solamente usamos en algún momento la nitazosanida. Y no la usamos más porque nos creímos que era de mucho mayor y de mucho mejor alcance la ivermectina que la nitazosanida. No porque creemos que haya una diferenciación muy importante en la acción de las dos, sino porque tenía más evidencia científica la acción de la ivermectina, porque ya se habían realizado investigaciones in vitro con relación a la acción de la ivermectina con el virus SARS-CoV-2, y se había visto que in vitro había producido una disminución del 100%, de casi el 100% de el virus en 48 horas. Y muchas personas me preguntan, pero bueno, eso fue in vitro y eso no puede ser igual porque las investigaciones no se pueden extrapolar, la dosificación que se da era mucho mayor. Y yo, para que los incrédulos que todavía piensan que la ivermectina no tiene una justificación, yo solamente les puedo dejar de tarea que hace más de 20 años, nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene una infección renal o que tiene una infección orofaringea, nosotros le mandamos a hacer un urocultivo o un exudado nasofaringeo y lo mandamos a hacer con antibiograma. Y el antibiograma no es más que la misma prueba, con algunos cambios, pero no sustanciales, que la misma prueba que hicieron in vitro con la ivermectina y el virus SARS-CoV-2. Cuando nosotros recibimos el resultado de una prueba de urocultivo o de exudado nasofaringeo, vemos en el antibiograma a cuáles antibióticos son sensibles la bacteria que puede estar presente en el urocultivo o en el exudado nasofaringeo, y damos de las variables que nos dan sensibles como antibiótico a esa bacteria, pues se la damos al paciente como antibiótico y como método de tratamiento. Por lo tanto, es la misma opción, es la misma forma de ver las cosas. Así que yo no tengo ningún remordimiento de conciencia, porque exactamente yo estoy haciendo lo mismo que hace las investigaciones y lo mismo que apunta a las investigaciones. Ahora, ¿que tiene que ser más estudiada? Sí, tiene que ser más estudiada. ¿Que tiene que ser ese protocolo de investigación nacionales desde el punto de vista de la utilización de la ivermectina? Sí, tiene que hacerse. Pero nosotros la estamos utilizando porque en el mundo entero hay muchos países que hace más de 20 años toman ivermectina, más de 15 años toman ivermectina, y que han sido, digamos, países que no han tenido tanta incidencia como México de la COVID-19. Continentes enteros. Continente africano ha sido de los continentes que tiene aproximadamente 2.000 muertos, y es un continente que tiene 1.200.000.000 de habitantes. Pero hace más de 15 años que ha sido, digamos que, tratado profilácticamente para otras enfermedades parasitarias con ivermectina, y que han dado muy buenos resultados, y que ahora no tienen tanta COVID. Por lo tanto, yo, el que quiera investigar, que investigue. Ya yo investigué lo que tenía que investigar, y ya creo que estoy sumamente satisfecho y convencido
de que la ivermectina nos va a ayudar a disminuir la cantidad de casos nuevos y la cantidad de muertes, porque puede que no le dé la COVID, y si le da la COVID, como él hace una destrucción o paralización de la replicación viral, pues entonces él actúa muy bien a favor del tratamiento y a favor del paciente. Solo que hay un problema con la ivermectina. El problema que hay con la ivermectina es que hay que usarlo en los primeros 6 días de diagnóstico del paciente para tener los mejores resultados. Y también tratar a los que conviven con el paciente con esta droga, con este medicamento, para que no tengan la dolencia. Ahora, la dosis no la voy a decir por aquí. Ni me pidan la dosis, que no la voy a decir por aquí. ¿Por qué? Porque esto es un video informativo. Usted, cuando se sienta mal, tiene que acudir a su médico. No puede automedicarse, ni pesarse, decir tanto por kilo, tanto... No. Usted tiene que ir a ver a un médico. Privado o no privado, estatal o no estatal, pero tiene que ir a ver a un médico de primera línea. Un médico de los que hace más de 4 meses estamos viendo pacientes con todas las medidas de protección adecuadas, con todas las medidas rigurosas de bioseguridad. Pero nosotros somos los que tenemos que decirle al paciente cuánto tienen que tomar de cada uno de los medicamentos. Ahora, después de estas 6 cosas, hay algunas cosas que nosotros tenemos que poner también en la receta, porque son medidas de carácter general y de carácter nutricional que nosotros tenemos que darle al paciente, porque nosotros estamos en la atención primaria, y en la atención primaria hay que tratarlo absolutamente todo desde la atención primaria. Y por lo tanto, nosotros tenemos que decirle al paciente que, en primer lugar, tiene que ser un paciente que esté bien hidratado. Bien hidratado no significa el agua que nosotros normalmente tomamos, significa una hidratación realizada con agua, con electrolito. Si nosotros hacemos el agua con suero oral dentro de la casa, muchísimo mejor. Los sueros caseros son 1000 veces mejor que los sueros industriales. 1000 veces mejor. Y se hace de lo más fácil. Usted toma 1 litro de agua de la que usted quiere, toma una cucharadita de té, que es la mitad de una cucharadita de café, de sal, pero no de sal común, sino de sal rosa de Himalaya, y la adiciona por cada litro de agua. Si quiere, le echa un limón, y si quiere, no le echa el zumo de un limón. El zumo de un limón es solamente para que usted tenga el sabor del limón. Pero después de 10 minutos ya se acabaron las propiedades del limón, y por lo tanto lo único que le va a quedar es el sabor cítrico. Pero sí es importante que le eche la cantidad adecuada de sal rosa de Himalaya y no de sal común. Si usted no tiene sal rosa de Himalaya, es mejor que compre suero oral y se lo eche dentro del agua. Pero si usted tiene sal rosa de Himalaya, pues hace el suero oral con sal rosa de Himalaya, que tiene 84 minerales y que le puede proporcionar un agua de calidad y un agua con los suficientes minerales que usted está perdiendo en el proceso de esta enfermedad. Un paciente tiene que tener por lo menos una hidratación de más de 3 litros de agua al día. Eso está claro. Lo segundo es la nutrición que va a tener el paciente. No es a base de caldito de pollo que se va a resolver una COVID-19. Tienen que darle al paciente, y tienen que decirle al paciente que tiene que ver el alimento como si fuera un medicamento. El paciente tiene que alimentarse bien y darle a su cuerpo suficiente nutrientes. Si usted no le da suficiente nutrientes al cuerpo, pues tiene que suplementarse con nutrientes. Si usted no toma sol todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tiene una ventana de oportunidad de tomar sol, y que ese sol le pueda proveer de la suficiente
probabilidad o posibilidad que tenga el cuerpo de producir vitamina D3. No es que usted vaya a estar 4 horas en el sol. El problema es que usted tiene que estar en el sol en ese rango de horas porque es el rango de tiempo en que aparecen los rayos del sol que proveen al organismo de la suficiente capacidad para producir vitamina D3. Nada más que salir al sol, tomar el sol con la mayor parte del cuerpo descubierta y hasta que se caliente la piel y retornar hacia la casa. Eso se puede hacer en muchísimas casas y se puede hacer a través de la ventana. Abre la ventana sin cristales, que no es que le dé el sol a través de un cristal, tiene que darle el sol directamente a la piel o el reflejo del sol en la piel, pero no a través de un cristal, porque a través de un cristal no atraviesan estos rayos solares. Por lo tanto, los que atraviesan son rayos que no son benéficos para la salud y no producen vitamina D3. Y si no toma la adecuada cantidad de sol, o si es un paciente que es obeso, o si es un paciente que es diabético, o si es un paciente que es inmunodeprimido, o si es un paciente que es desnutrido. Desnutrido puede ser por obesidad también. Está desnutrido. No tiene que estar, está malnutrido. Y los pacientes malnutridos pueden ser también pacientes que sean obesos. Son pacientes que no están con una nutrición adecuada. Tienen que suplementarse con vitamina D3 en una dosis superior, ya estando enfermos, de 4.000 unidades al día. Esas son dosis que podemos decir porque son dosis que están en todos los lugares y que podemos hablar. Y además son vitaminas y son minerales que, como el zinc, ayudan muchísimo en la recuperación mucho más rápida del paciente con la COVID-19. Y tenemos que darle esa posibilidad. No se vayan a pensar que por comer platanito nosotros vamos a tener el potasio que tenemos que tener. No se van a pensar que por comer manzana o por comer guayaba nosotros vamos a tener la suficiente vitamina C que tenemos que tener en el cuerpo para hacerle frente a una enfermedad como la COVID-19. No, tienen que suplementarse, hay que suplementarse. Nuestros suelos, desgraciadamente, no tienen. Y yo lo he dicho en varias oportunidades anteriormente. La suplementación en esta etapa del mundo es una necesidad. La suplementación, y ahora más, cuando se está enfermo, con vitamina C, con zinc y con vitamina D3. Por lo tanto, creo que esas son las 3 suplementaciones más importantes, aunque es importante cualquier suplementación de minerales y de vitaminas que podamos hacer. Y una nutrición buena que lleve de todos los ingredientes a un plato de un paciente con la COVID-19. Que lleve carbohidratos de calidad, no carbohidratos refinados, que lleve al plato del paciente vitaminas de calidad, proteínas de calidad y grasas de calidad. ¿Ok? Por lo tanto, así creemos que hacemos el conglomerado de cosas que tenemos que poner en una receta de un paciente con esta enfermedad. Y desgraciadamente no es una diapositiva en blanco lo que le tenemos que poner al paciente. Desgraciadamente, quien crea que una diapositiva en blanco se pueda poner en un paciente, en la receta de un paciente con la COVID-19, ese nunca ha estado adecuadamente en la atención primaria de salud. El médico que crea que con un discurso politizado va a acabar con la COVID-19 es un médico que está negando el juramento hipocrático de no hacer daño a un paciente. Nosotros sí le hacemos daño a un paciente si le decimos a un paciente: toma paracetamol y vete para tu casa a observarte. Y que aquí yo te observe. Y cuando te pongas mal, entonces te mando para el hospital porque infelizmente no hay más nada que hacer. No. Siempre hay algo que hacer por el paciente. Y por lo tanto, nosotros vamos a hacer por el paciente lo que tengamos que hacer.
vamos a darle al paciente los medicamentos que nosotros creemos que pueden hacerle el tratamiento y la consecución de signos y síntomas de esta enfermedad menos cruel para el paciente, sin ningún daño para el paciente. El que se crea que con una diapositiva puesta solamente con paracetamol va a salvar muchísimos pacientes, ese no va a salvar ni uno. Nosotros, aunque nos digan que estamos haciendo una polifarmacia, que no lo creo, porque no lo creo, porque sí sigo pensando que el paciente hay que darle los medicamentos que necesariamente lleve el paciente, no más de los medicamentos que lleve el paciente. Pero cuando son necesarios, como ahora, que creo que son muy necesarios, los antiinflamatorios, tanto generales como locales, y el antiparasitario, como la ivermectina, pues entonces hay que darse. Tengan ustedes buena noche y nos vemos en el próximo video.